el grupo número Kiara Martínez. Nuestro tema es el arte prehispánico, el cual está conformado por Mesoamérica y el área andina. Mesoamérica, el arte que se produjo dentro de las diversas civilizaciones. Mesoamérica fue original, ¿cuál quiere decir? Se dice que no recibió influencia de las culturas occidentales. Más sin embargo, la imagen habitual que se tiene ha sido transmitida por Occidente, donde las creaciones estéticas tuvieron como propósito el deleite de los sentidos. Si bien dentro de la cultura prehispánica de Mesoamérica se distingue un arte monumental o colosal de otro más pequeño, mobiliario, el cual quiere decir que puede afirmarse que lo que lo ha determinado fueron la cosmovisión memorial, los propósitos legitimadores y un interés más profundo. Los periodos en cuanto a la relación de Mesoamérica más relevante dice que fueron en el periodo preclásico, en 2500 a.C. y después de Cristo. Las culturas y de la costa del Golfo que estaban conformadas por los olmecas, la cultura del occidente, que era la que estaba conformada por la cultura del occidente, que estaba conformada por los capachas, y el periodo clásico, después de Cristo, en los años 205, en la cultura son los zapotecas, en la cultura del altiplano, que son los Tahuacán, y por supuesto la cultura del sureste de México, que comprenden los mayas. Ya en el preclásico está la cultura del altiplano central, que son los toltecas y los mexicas. Pesaban entre 6 y 5 toneladas, como les mencionaba anteriormente, y eran acariadas desde Tuxtla hasta las laderas de la Sierra Madre de Chiapas, que significaba que recorrían una distancia entre más de 80 kilómetros atravesando montañas y hasta selvas. Las mayores esculturas que han sido destacadas o desenterradas son mayormente en San Lorenzo, y existe una amplia discusión sobre la representación. Hay quienes suponen que se trata de gobernantes o de sacerdotes, según lo que se cuenta en hombres observadores. También comentan de la naturaleza, a quienes se asoció como lo divino hallado entre la fisonomía. Se decía que elementos de función, entre ellos el hombre y el jaguar, en cuanto a su historia, al que ellos consideraban un dios sagrado para su cultura. Les saluda Kenia Ramírez y voy a hablarles acerca de las culturas de Occidente. Obtiene varios grupos culturales, pero les hablaré de Cachapa. Cachapa es un centro arqueológico ubicado en el occidente de Mesoamérica. Hablemos de Mesoamérica. Hablemos acerca de la cerámica. La cultura inició y se desarrolló a la orilla del río Lerma. La biodiversidad del lugar influyó en el espíritu creativo de los habitantes de este lugar, quienes rindieron un importante culto a la fertilidad, como demuestran los numerosos hallazgos acerca de las figuras femeninas de barro, la biodiversidad de animales a la naturaleza a finales del Preoclásico. Voy a hablarles acerca de la arquitectura. Las estructuras arquitectónicas más estudiadas en Teotihuacán son las pirámides del Sol y de la Luna. El denominado conjunto, donde destaca el Palacio de las Mariposas, la pirámide del Sol, fue considerada un cerro de agua, ya que de la cueva emana agua. También vamos a hablar acerca de las culturas de Oaxaca.
Vamos a hablar de Monte Albán. Fue el centro más importante de esta cultura. Se edificó a lo largo de 1300 años, 500 años antes de Cristo y 800 después de Cristo, sobre la cima de una montaña nivelada artificialmente en un área de 20 kilómetros cuadrados, 400 metros por encima del nivel de Valle de Oaxaca. Debe su nombre al terrateniente español Monte Albán, quien fuera dueño de este lugar en el siglo XVI. Buenas, mi nombre es Catherine Padilla y voy a hablarles un poco sobre la cultura del sudoeste de México. En este caso vamos a hablar sobre los mayas. La esplendorosa civilización maya inició su desarrollo cultural aproximadamente 200 años antes de Cristo, en un territorio de casi 400.000 kilómetros cuadrados. En el sudoeste de México, esta civilización contó con grandes observadores del cielo y la naturaleza, de inventores y de descubridores, poderosos guerreros, así como grandes constructores y artistas. En la arquitectura fueron grandes constructores magníficos, recintos cívicos ceremoniales orientados por principios religiosos, y sus construcciones marcaron modalidades especiales con el arco falso, bóveda maya, crestería, estelas y altares. Se distinguen tres estilos arquitectónicos del centro norte de Yucatán, aproximadamente 600 a 1000 después de Cristo, en el traslape de los periodos clásicos y posclásicos. En la escultura maya estuvo destinada al espacio público y rituales, empleando los materiales de roca caliza con bajos relieves bajo un estilo realista. Los mayas tienen su propia escritura propia y muy compleja, pictográfica y fonética, porque no importaba el símbolo sino el sonido, y la fonética se grababa o pintaba en estelas, que son monumentos de piedra. En la pintura mural de los mayas se destacó por su belleza y por ser una valiosa fuente para conocer más de su complejidad. Por su estilo narrativo, se empleó para decorar libros, vasijas y construcciones que van desde el mural a la de códices y vasijas bajo de categoría de dioses y sus símbolos, rituales, hogaral e histórico. Técnicamente no lograron el manejo de las perspectivas, pero alcanzarán la vida y movimiento gracias al dinámico fluir de la línea. Se distingue por su alto nivel arquitectónico y escultórico. El templo de las inscripciones alberga 3 tableros grabados con inscripciones jeroglíficas que describen la historia de la dinastía y los hechos de Pacal el Grande, el cual cuenta con su cripta funeraria en el interior. Tanto el sarcófago, la losa y los muros de la cripta están decorados con bajos relieves con pasajes de su muerte y con su descenso al inframundo. En Bonampak, la selva lacandona de Chiapas resguarda la ciudad de Bonampak, que significa muros pintados, misma que está decorada con sus pinturas realizadas al fresco de cal y que son de carácter realista. Pues en cada escena de la Gran Plaza y la Acrópolis que alberga el templo de los frescos se representan escenas de la guerra, sacrificio y celebración maya. En la Acrópolis pueden observarse grandes terrazas y edificios de función político-religiosa. Tikal, lugar de las voces o lugar de las lenguas, en maya es la ciudad más grande del periodo clásico y se localiza en Petén, Guatemala. La Acrópolis Central fue su centro administrativo, conformado por residencias, estelas, piedras talladas, el palacio y 6 templos
piramidales en relieves en dinteles grabados y tallados en madera de Chico Zapote que cubre los vados de sus entradas. Las características arquitectónicas de esta ciudad es el uso de la bóveda de piedras saltedizas conocidas como el arco maya. En la cerámica fue una de las etapas más importantes en lo que pues la cerámica y alfarería se refiere. Cierto es que ninguna otra cultura ha podido superar a la maya en cuanto al poliento de las superficies, el uso de una amplia gama de colores y el magnífico acabado que tienen sus obras. Hablaré de 3 puntos importantes con el tema, que sería cultura de los volcanes. La cultura de los volcanes se denomina a los habitantes que están en la falda del volcán, como Popocatépetl y Tizapán y sus alrededores. También tenemos lo que es la cholula. La cholula más que todo se refiere a la estrategia y posición de construcción, que fue uno de los centros más destacados en Altiplano Central. También tenemos lo que es arquitectura. La arquitectura se habla de un hecho de pirámide. Y también tenemos la pintura, que sería los colores que fueron escogidos para esta pirámide, que viene siendo lo que es el negro, el rojo y el amarillo. Y también estamos hablando de lo que es la cultura de los altiplanos central en el postclásico. En este punto tenemos lo que es la tolteca. La tolteca se refiere a la llegada del fin del esplendor. Y también lo que es la Tula. Tula fue uno de los capitanes más importantes en esta etapa, en este entonces, en la ciudad de Tolteca. Y también tenemos lo que es la arquitectura de nuevo. Y a la arquitectura se refiere, Toltecas propuso elementos llamados espacios abiertos. Y también tenemos lo que es la escultura. La escultura más que todo se refiere a los conjuntos arquitectónicos. Y también tenemos lo que es Cacatía. También tenemos estos sitios arqueológicos fueron hallados en 1975. Y también tenemos lo que es la Xochitl. Se trata de un centro cívico ceremonial que se observa los arquitectónicos, la arquitectura. Y también lo último tenemos lo que son las mexicas. Tenemos 2 puntos en esta parte, que es el templo mayor y la escultura. Les saluda Sabri López. Proseguiremos con el área andina. Durante el periodo lítico, hace aproximadamente de 12.000 a 5.000 años antes de Cristo, se produjeron las primeras actividades agrícolas, como también el arte rupestre. Del año 5000 al 2000 a.C. se dio el periodo precerámico, en el cual se destacaron diversas arquitecturas como la galgada, el piruro y el kotosh. Del año 2000 al 500 a.C. se dio el periodo inicial, en el cual destacó el arte plumario. Este era realizado por artesanos amantecas, los cuales realizaban diferentes tipologías como brazaletes, instrumentos musicales y uniformes guerreros. Estos eran hechos con plumas de guacamayas, de tucanes o de pericos. Las plumas para ellos significaban la sabiduría, el valor y el respeto que tenía el ser humano para con su pueblo. Una de las arquitecturas destacadas durante este periodo fue Machu Picchu, de la cual aún se desconoce si fue un palacio, un santuario o un refugio. Algunas de las construcciones destacadas fue el templo del Sol, el templo de las 3 ventanas y la tumba real. Durante esta época se destacó también la cultura condorasí, ya que realizaban sus esculturas en piedras con tallados muy finos. Algunos de sus ejemplares eran los suplicantes, los morteros o fuentes votivas. Mientras que en la cultura chibcha
trabajaban en el arte de repujar el oro, moldeaban a los humanos en barro y a los dioses en oro. Aquí concluye nuestro tema, espero haya sido de su agrado y de mucha ayuda. Muchas gracias.